2 años más tarde, el género vería el nacimiento del legendario sello Dell de Abyss, que en parte confiaba en ofrecer un contrapunto a esto. Pero 1989 ofreció mucho más que una amplia disponibilidad para los aficionados a la literatura de terror. No solo se le había dado al terror la categoría de género, sino que se crearon subgéneros y facciones que satisfacían los gustos individuales del lector. Aficionados que querían escalofríos más convencionales, representados por libros como los de King y creados por maestros anteriores como Mattison y Sherlin, los encontraban en las obras de escritores como F. Paul Wilson, James Herbert o Robert R. McCammon. Aquellos que preferían lo tranquilo, el habitual enfoque de Shirley Jackson o M. R. James, lo tenían en abundancia con autores como Peter Straub, Charles Grant o T. E. D. Klein. Para aficionados de lo pulp y de escritores como Robert Bloch o Robert E. Howard, estaban Richard Laymon y William W. Johnston. Y para aquellos a los que les encantaban las emociones más escabrosas que ofrecían escritores como Hugh B. Cave o R. R. Ryan, encontraron su evolución en el splatterpunk representado por Clive Barker, David Shaw, el dúo de John Skibb y Craig Spector o los primeros trabajos de Joe R. Lansley. Ahí es donde entro yo. En 1989 era un voraz lector veinteañero de literatura de terror, y compré y devoré todo lo anterior. Mis gustos eran lo suficientemente amplios como para no dejarme encasillar en un subgénero en particular. Tranquilo o splatterpunk, leía y disfrutaba de todos por igual. Pero faltaba algo, no sabía lo que era, no era capaz de articularlo, pero lo sentía. A principios de los años 70, el escritor de cómics Steve Gerber me había hecho querer convertirme en escritor. Más adelante de esa década, Stephen King me hizo querer ser un escritor de terror. A mediados de los 80, fue la primera novela de Richard Laymon la que me incitó a creer que yo, un chaval de clase media-baja, sin esperanza alguna de ir a la universidad, podría de verdad convertirme en un novelista de terror. Y en 1989 fue La chica de al lado, de Jack Ketchum, la que me enseñó realmente cómo hacerlo, mientras que a la vez me mostraba qué era lo que faltaba. En su influyente discurso en la ceremonia de los premios Bram Stoker de 1998, Douglas E. Winter manifestó: «El terror no es un género, es una emoción. Nunca ha sido esto más apropiado que a la hora de hablar sobre La chica de al lado». En un año en el que los lectores podían escoger entre terror tradicional, literario y sugestivamente sosegado de las obras de Grant, Klein o Straub, y el sangriento artístico, hiperintenso y sin límites, del splatterpunk, La chica de al lado, de Jack Ketchum, llegó, quizás sin darse cuenta, y les hizo una peineta a ambos estilos. Huía de las subcategorías del género, mientras que de manera simultánea las abarcaba. La prosa era austera cuando necesitaba serlo. Pensad en Laymon pasando por Charles Bukowski o Ernest Hemingway, y más extensa y literaria cuando la narrativa lo pedía. Había momentos tranquilos, sinceros y descriptivos, sobre todo al principio cuando el protagonista David le presenta la ciudad y los personajes al lector y lo que es la vida para ellos. Pero estos dan paso a algunas de las atrocidades físicas y sexuales más desgarradoras jamás impresas. Debido a estas últimas, algunos críticos etiquetaron a La chica de al lado como una nueva novela splatterpunk, pero no lo era. Mientras que, ciertamente, contenía suficiente violencia y sangre como para ser clasificada de este modo, a nivel emocional se diferenciaba del splatterpunk estándar. Hasta ese momento, incluso la novela splatterpunk más excepcional, y había muchas, habían tratado sobre el arte. La intención declarada de este subgénero era la misma que la del bufón de la corte, y consistía en utilizar prosa gráfica y extremadamente cruenta para, tal y como dijo Philip Nutman, reflejar el caos moral de nuestra época. Y mientras que el splatterpunk desde luego lo conseguía en todo su sangriento y rojo esplendor, el aspecto artístico siempre prevalecía, y de esta manera el apego emocional del lector muchas veces se apagaba. Las mejores novelas splatterpunk eran como bellas pinturas colgadas en la pared. Te maravillabas de su belleza, pero no podías entrar dentro y sentirlas. Lo mismo